Ofrenda continua. La lectura diaria es en Números capítulo 29 al Números capítulo 31. Revisa la lista completa. Ofrenda continua. Dios pide el corazón de las familias porque ha sido un fiel proveedor para ellos y su protección los ha guardado de peores males. Así que a través de estos mandamientos a Moisés está motivando el agradecimiento y al mismo tiempo los protege de caer presos de las mentiras de una religión pagana. Te voy a leer Números capítulo 28, versículo 1 al 2 en versión Reina Valera 60. Compáralo en tu Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Números 28, 1 al 2. Contexto: para que recuerden la adoración. El Señor llamó a Moisés para dar más detalles de la adoración diaria que los hijos de Israel deben ofrecerle. Están a punto de entrar a la tierra prometida, salir de las penurias del desierto y ser introducidos a un paraíso de bendiciones. Este sistema de adoración compromete a las tribus de Israel a mantenerse en fidelidad y gratitud al Dios que proporcionó todas las bendiciones que disfrutarán a partir de entonces. Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. De manera que la exigencia del Señor ayudará a que ellos comprendan su pertenencia a Dios. Observemos la apropiación de Dios relacionado a los productos de su cosecha en la tierra. Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas. Esto comunica que Israel es el pueblo de Dios. Luego, una orden de continuidad, ofreciéndomelo a su tiempo. Es decir, diariamente las familias de Israel se presentarán a agradecer a la fuente de la vida. Doctrina: libertados de la mentira, libertados de la mentira. El pueblo de Dios es rescatado de la idolatría, la hechicería, la magia, toda clase de sortilegio, agüeros, consulta a los muertos, debido a esta apropiación de parte del Señor como dueño de la Asamblea Santa. Israel fue librado de la esclavitud que el pecado ocasiona, de la idolatría de los egipcios y sus prácticas paganas, y enseñado a adorar al Dios verdadero. Este sistema de adoración proporcionará la motivación diaria que estos corazones pecaminosos necesitan para recordarles de dónde viene su provisión y protección. Voy a leerte el versículo 3 al 4 en Números capítulo 28, versión Reina Valera 60. Compáralo en tu Biblia y le dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Números 28, 3 al 4. Dios exige una adoración continua de parte de su pueblo, una relación de comunión íntima que se mantenga en perpetuo agradecimiento. Esto es provocado por las ofrendas diarias elaboradas con los materiales que son usados para su alimento y bebida. El holocausto debe ser continuo. Se les pide a las familias de Israel ofrecerlas por la mañana y a la caída de la tarde. La adoración es simbolizada con las ofrendas que debe ser dadas sin tacha. Escatología: el Mesías cuando Él venga. Las instrucciones de la adoración continua dadas por Moisés son un sistema religioso establecido por Dios que asegure a las siguientes generaciones recordar su dependencia del Señor. Además, los protege de codiciar las prácticas paganas de hechicería, idolatrías, las cuales son mentira e infructíferas. En cambio, la religión recibida del cielo son ordenanzas que bendecirán sus familias. El Mesías, cuando venga con la gloria de su Espíritu, asegurará que su pueblo sea leal al pacto que hizo con ellos. Su influencia poderosa los protegerá de caídas, aumentará la gracia en sus corazones y los llenará de gratitud por todos los bienes que recibirán de sus manos. Las ordenanzas recibirán una doble porción de bendición que conduzca sus mentes a la búsqueda de los tesoros celestiales por medio de él. Utilidad: una ofrenda continua.
Dios pidió la adoración diaria a los hijos de Israel. Así, de la misma manera, la iglesia del pacto está comprometida a glorificar a Dios continuamente por medio de Jesucristo. Ellos elevan su adoración continua, traen la ofrenda de sus corazones, alabanza en sus labios, honra para su Salvador que los sacó del mundo de pecado. Las familias del pacto reconocen a su Mesías como la fuente superabundante de toda gracia. Mantener nuestros devocionales diarios, la oración matutina, la oración vespertina, los cultos familiares, es una muestra de la devoción verdadera a Dios el Padre de Cristo. Dios el Padre nos pide esta clase de devoción. Escúchalo en el versículo 2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Versículo 2. Estos son los privilegios de las familias santas: llevar a su Dios la gratitud por los suministros diarios, por el aumento de gracia y una vida en plenitud con su protección. Dice Jesucristo de estos hogares bendecidos con la oración: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, sin falta, sin pretextos, en una búsqueda constante de gracia divina. ¿Cuándo debe ser ofrecida la devoción? De manera continua. Este es el tiempo, por la mañana, y nuevamente volver a la caída de la tarde, de manera que el día queda sellado por la oración y la gratitud. El modo en que debe ser nuestro culto familiar es sin tacha, sin defecto. Que no haya desorden, descuido, evitar improvisaciones, hacerlo de mala gana, reprimir toda mueca de amargura, mostrar felicidad, gozo, negarse complacencias de la carne como omisiones, una libación derramada como un vino superior, sin tacha, sin defecto. Amadas familias, busquen perfeccionar sus devocionales, eliminen sus errores y serán aumentados en los placeres recibidos. Una breve aportación de nuestro texto a la cosmovisión cristiana. Israel es una sociedad naciente, con el derecho de parte de su Dios de adorarlo de manera pública, como un testimonio colectivo que pretende divulgar a todas las naciones sus formas y rituales, que son de lo más exquisitos. De esta manera, nosotros los cristianos tenemos la libertad de profesar y divulgar nuestra religión o nuestras creencias colectivamente, tanto en público como en privado. La eliminación, el obstáculo, el hostigamiento a este derecho natural es un atentado contra la humanidad, la civilidad y cualquier sociedad sana. Este derecho no es otorgado por hombres, sino proviene de la única fuente de autoridad, el juez de toda la tierra, Dios. Admonición. En cambio, las familias cuyas cabezas se rebelan a Dios, es como si prefiriesen la prostitución. Estos paganos se prostituyeron con la mentira, la idolatría, la hechicería y son esclavos de visiones de demonios. ¿Quién los salvará de su mentira si ellos se encerraron voluntariamente en sus prisiones? Este es el Dios de Israel que vino con su Cristo a sacar a su pueblo de la mentira de Egipto. Compara los rituales impíos de los cananeos, cómo matan a sus niños, toda la depravación de las religiones vecinas, con la excelente adoración al Dios verdadero. El Dios y Padre de Jesucristo ha venido a proclamar la libertad al mundo engañado, pero ellos prefirieron la mentira. Como una ramera, el diablo les dice: el pan en lo oculto es sabroso, y pronto cayeron como infantes en sus lazos. Evangelio. Mas os digo que el Mesías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Esta adoración falsa, descuidada, una religión de papel que es ofrecida por muchos, desagrada a Dios. En Cristo, el que fue una ofrenda perfecta, sin tacha, de superior belleza, nuestros defectos fueron pagados.
En Cristo somos revestidos de excelencia por la pura gracia. Los pecadores, los idólatras, los irreverentes y que practicaron la hechicería, en Él tienen perdón de sus pecados. Jesucristo tuvo una vida ejemplar, dedicado a su Padre Dios para agradarle. Desde su niñez fue un ser completamente consagrado, obrando devoción que supla nuestra maldad e impiedad. Es un Cordero perfecto ofrecido una sola vez en nuestro lugar. Escucha el versículo 4: un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Aplicación: por tanto, si antes fuimos rebeldes, obstinados, o si somos cristianos ligeros, como esas gracias de belleza externa que son engañosas, ahora, por medio de esta ofrenda del Cordero somos emblanquecidos. Ofrezcamos el corazón de adoración verdadera. Motiva tu corazón para adorar al Señor. Conoce a Jesucristo por medio de su Biblia. Une tu voz a los coros de la iglesia donde se cantan a Dios el Padre. Y tú, jovencita que antes te burlabas de la religión, entrégate a Jesucristo que pide tu corazón como una ofrenda. Mi pan con mi ofrenda, guárdalo continuamente por la mañana y por la tarde. Y observa cómo derrama su bendito Espíritu una frescura de religión que antes no habías experimentado. Para gloria de Dios Padre, a su Hijo nuestro Salvador Jesucristo y a su Espíritu Santificador. Amén.